olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Cuán grande es tu amor, que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste en mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre, Jesús, abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abre el camino. Hola, hola, hola a todos. Tengan todos una muy buena y linda tarde de este día sábado. ¿Verdad? Déjenme siempre verificar cómo está saliendo el audio. ¿Verdad? Déjenme siempre. Sí. Vamos bien entonces. Entonces, esto es el día sábado 29, ¿verdad? Aquí en Talcahuano hay una fría tarde lluviosa. La verdad es que bastante lluviosa. Y bueno, continuamos con estos programas de la excursión por la teología sistemática. Hoy estamos en el episodio número 44. Es una bendición y un privilegio poder tener ya 44 episodios donde hemos puesto a disposición de ustedes teología, queremos poner teología de la mayor calidad posible, disponible para todos. Así que estos 44 episodios, contando este, utilícenlo como quieran en sus estudios bíblicos, en sus iglesias, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes. Esto está a su disposición y es totalmente gratis.
Siempre pido que oren por nosotros, por el ministerio, por quien les habla y también compartan las publicaciones, nos pueden buscar y seguir y encontrar claramente en Facebook, Instagram y también en YouTube. Estos episodios quedan inmediatamente guardados aquí en Facebook, pero también los pueden ver en YouTube, también bajo la lista de reproducción. Excursión por la teología sistemática, la tercera temporada. Ya la temporada 1 tiene 30 y algo episodios, la 2 que fue la más cortita, que tiene como 8 episodios, pero esto fue porque justamente estábamos en el proceso de cambio de ciudad, así es que fue más cortita. En esta tercera ya hemos comenzado con lo que es la revelación y las escrituras. Hemos visto en los episodios anteriores que hemos hablado de la revelación general. Primero hicimos digámoslos, una vista panorámica de la revelación y las escrituras para luego enfocarnos en la revelación general. Y hoy vamos a partir con yo creo que son 2 o 3 episodios más con respecto a la revelación especial, ¿cierto? Decíamos que la revelación general por sí sola no nos va a llevar directamente al Dios verdadero, a Dios del cristianismo, ¿verdad? Pero sí, complementada con la revelación especial, nos da un panorama totalmente completo de quién es Dios y de lo que Él quiso revelar hacia nosotros, hacia su pueblo, a sus elegidos, hacia sus hijos. Entonces, no podemos descartar ninguna de las dos, mucho menos la especial, pero la revelación natural o la teología natural, perdón, revelación general, que nos lleva a una teología natural, no la podemos descartar. Es muy importante y sí siempre nos va a servir cuando la guiamos y cuando la complementamos con la revelación especial. Como siempre, vamos a estar usando nuestro software bíblico Logos, una excelente herramienta para el estudio de las escrituras y que nos permite, ¿verdad?, poder usar todo lo que Él tiene para ofrecernos. Estamos siempre utilizando, y vamos a comenzar a ver acá, estamos siempre utilizando como nuestro texto principal el software, el sumario teológico Lexham, ¿ya? Y siempre trato de utilizar uno que otro recurso más. Sí, ahí sí. Alguna teología sistemática, algún comentario bíblico, diccionarios bíblicos que se encuentran dentro de este software. Creo que ya salió la versión número 10, Logos 10, y si bien no es el software más barato, lejos es el más completo y vale la pena en realidad la inversión. Así es que como ustedes pueden ver acá abajo, vamos a hablar acerca de la revelación especial. Bueno, ahora espérense. Aquí sí, como pueden ver acá abajo, la revelación especial, ¿cierto? Es lo que vamos a ver hoy día. Y aquí ya pueden empezar a ver la doctrina de las escrituras y la revelación, que es lo que estábamos viendo ahora. En este plano como digamos, lo de metro, que siempre les digo, tenemos a un lado la revelación general, que ya la estudiamos, y por este lado la revelación especial, que es con lo que vamos a comenzar hoy. No va a ser solamente un episodio de esto, sino que vamos a hacer varios para profundizar en la medida que podamos acerca de esto. Siempre les digo que es muy importante que sepan que no leemos todos los versículos que usamos para fundamentar las enseñanzas por un tema de tiempo. Me gusta mantenerme en un máximo de 1 hora por episodio. Algunos sí me he excedido un poco, pero trato siempre de mantenerme entre 45 minutos, 60 minutos para que no sea tan pesado poder verlos y ustedes le puedan sacar provecho. Pero al final del día tienen ustedes siempre la posibilidad de profundizar en estos temas tan hermosos y al final depende de ustedes el conocimiento y la importancia que le dan al estudio de las escrituras. No le teman a la teología, ni a la filosofía, ni a la apologética. Es algo maravilloso. Entre más y mejor conocemos a Dios, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Me gustaría mucho que pudiesen ver por mi ventana lo que yo estoy viendo. Está cayendo una lluvia buenísima, muy linda acá. Y quizás para los que viven en Talcahuano esto es normal, incluso pueden considerarlo poco, pero yo vengo de Calama, del desierto uno de los desiertos más áridos del mundo, y esta lluvia que está cayendo en estos momentos ya significaba problemas, no era muy agradable. Acá es algo común. Así es que
vamos a darle con esto. La revelación especial. Aquí tengo yo una parte que está destacada, que dice así. La revelación especial es la enseñanza acerca de Dios y sus obras que nos ha dado a través de los profetas y los apóstoles, y que ahora está contenida principal o exclusivamente en la Biblia. Ya sabemos que la Biblia es la fuente de revelación que Dios mismo nos ha dejado, ¿cierto? A lo largo y a través de profetas, apóstoles, y también están ahí registradas las enseñanzas y las palabras de Cristo mismo. Entonces, es la principal o exclusivamente. ¿Por qué dice principal o exclusivamente? Porque creo que podemos sacar conocimiento también, ¿verdad? De algunos escritos que no están en la Biblia directamente, no doctrinas, porque no son inspirados, pero sí conocimiento que nos puede llegar a servir para interpretar correctamente la escritura. Pero sí es exclusiva en el sentido de que es la revelación directa, inspirada de Dios. Eso es indudable. Entonces vamos a continuar. Dios ha dado una revelación, denme un segundo. Sí, a veces tengo problemas con el micrófono, pero gracias a Dios no ha pasado eso. Vamos a hacerlo entonces. Sigamos acá. Dios ha dado una revelación especial a individuos concretos, a los que ha escogido hablarles y enseñarles. Ya estamos aquí. Algunas de estas personas las conocemos por su nombre, pero a otras no. Del mismo modo, algunas de ellas pusieron la revelación por escrito, pero muchas no lo hicieron y sabemos de ellas tan solo a través del testimonio de otros. En esos casos dependemos de los resultados de la tradición oral. ¿A qué se refiere esto? Que no todos las personas que fueron inspiradas por Dios dejaron escritos acerca de esto. ¿Ya? Entonces, eh, de manera de ejemplo, podemos pensar en Jesucristo mismo. Jesucristo no escribió de su puño y letra, como se conoce, los libros de los evangelios, ni sus palabras, sino que otras personas los hicieron, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los escritores y muchas de las Biblias traen letras en rojo, ¿verdad? Que son los dichos de Cristo, que él no los escribió, pero sí el que los escuchó, lo escribió, ¿ya? Y también tenemos que saber de que el Antiguo Testamento fue escrito mucho después que algunos de los eventos sucedieron. Claramente podemos ver esto con Génesis, con Éxodo, ¿verdad? Y así con muchos otros libros. Entonces, la tradición oral es súper importante eh, para nosotros. Recuerden que esto se conversaba, se hablaba, se enseñaba antes de ponerse por escrito. Y la tradición oral es muy, muy importante. De hecho, la tradición oral es la que ha permitido también preservar mucho de lo que está escrito en la Biblia. ¿Ya? Podemos poner también un ejemplo claro de lo que pasó con Noé. Cuando Noé volvió, el diluvio se acabó y él pisó tierra, hizo cierto un altar y también comenzó a hablarle a sus hijos acerca de Yahvé, del Señor, pero no necesariamente lo puso por escrito. Entonces, la tradición oral es la que nos ha ayudado a preservar lo que está escrito ahí y también es la que sirve para poder continuar enseñando algunas cosas. Bien, entonces continuamos con esto. Hay un cierto debate acerca de cómo Dios se comunicó a aquellos que vivieron antes del tiempo de Abraham, alrededor del 2000 antes de Cristo. Pero se nos dice que al menos algunos de ellos tenían una relación personal y comunicativa con su creador. Adán y Noé son los ejemplos más destacados de esto. ¿Ya? Eso es lo que les vengo diciendo. Adán no dejó nada por escrito, pero recibió todo directamente de Dios. Lo mismo pasó con Noé. No dejó nada por escrito, pero sí recibió todo directamente de Dios. Lo que sí es seguro es que Abraham y sus descendientes recibieron una revelación divina especial.
¿ya? Y eso es lo que vamos a ver también un poco más adelante con respecto a los tipos, por decirlo de una manera, de revelación especial. La principal es la Biblia y Jesucristo, pero también hay otros tipos de revelación especial que Dios ha usado para poder autorrevelarse y enseñarnos todo lo que hoy conocemos de él. Lo que sí es seguro es que Abraham y sus descendientes recibieron una revelación divina especial, pero nada de eso se puso por escrito durante al menos 500 años. La totalidad del libro de Génesis se encuentra dentro de esta categoría, junto con las personas que aparecen en él. La revelación escrita aquí, comenzó explícitamente con Moisés, quien entregó la ley de Dios al pueblo de Israel. Pero incluso entonces la escritura no se convirtió en la norma hasta mucho más tarde. Josué, los jueces y los primeros profetas como Elías y Eliseo no parecen haber escrito nada. A pesar de su gran importancia en la historia de la revelación especial, sabemos sobre ellos y sus palabras debido a las historias escritas por otros. ¿Ya? Esto es importante entenderlo, ya que esto no le quita mérito ni le resta importancia a lo que está escrito en las escrituras, porque estas historias que fueron escritas como José, jueces y algunos profetas, como lo que hizo Elías y Eliseo, fueron parte y formaron parte de la tradición oral del pueblo del Señor, que fueron transmitidas de generación en generación hasta que se pusieron por escrito. ¿Ya? Y eso es parte de la providencia del Señor, que estas cosas sucedieran para que cuando fuesen puestas por escrito nosotros nos pudiésemos maravillar de lo que el Señor hizo por su pueblo, hace y hará por su pueblo. Entonces, bajo ningún punto de vista, el hecho de que no haya habido una persona mirando y poniendo al tiro es por escrito lo que estaba sucediendo, nos puede llegar a hacer pensar de que no es verdad lo que está ahí o que no fue inspirado por Dios. Muy por el contrario, lo que está en la Biblia es lo que Dios inspiró a que estuviese allí. Seguimos. Frecuentemente se debate si los profetas posteriores como Isaías, Amós, Jeremías, Ezequiel y otros escribieron directamente los libros que llevan su nombre, sus nombres, pero no hay duda de que estas obras afirman ser una revelación especial de Dios dirigida a individuos concretos a quienes se les encomendó la tarea de predicar esa revelación como la palabra misma de Dios para su pueblo. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. No hay nada como un tecito rico, calentito, ¿verdad? En días fríos. A ver, entonces, no hay nada como un sí, tecito. Vamos bien. Entonces, en el Antiguo Testamento la tradición oral fue muy importante y luego se puso por escrito. En el Nuevo Testamento no tenemos nada procedente de la pluma de Jesús, es lo que yo le explicaba hace un momento. Jesús no tomó un trozo de papel y escribió él directamente, ¿ya? Y dependemos del testimonio de los demás para conocer sus palabras y hechos. El apóstol Pablo nos ha dejado cartas suyas, como han hecho también Pedro, Judas y Juan. Y aquí esta parte que tengo destacada se los voy a poner en pantalla completa para que lo puedan leer bien, sacar una captura de pantalla o cuando vuelvan poder verlo bien. Dice, pero cualesquiera que sean las diferencias en los detalles de su composición, los libros que están ahora en nuestras Biblias tienen un carácter distintivo como testimonio de los actos salvíficos de Dios en Jesús y siempre han sido considerados por la Iglesia como una revelación divina especial. Estos escritos son inspirados o exhalados por Dios. Ya, esto lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que lo vamos a leer ahora. Dice, solamente para recordarles que todos los textos bíblicos que yo uso son leídos de la Nueva Biblia de las Américas. Toda, ¿cómo? Un segundito. No, aquí, ya. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bien, entonces, eso es lo que nos dice la escritura de sí misma. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay algo muy importante que debemos saber. Los 66 libros que forman el canon, ¿verdad? No fueron puestos ahí o elegidos en un concilio. Tampoco fue Constantino quien eligió qué libros iban a estar ahí. Eh, Me río un poco de esto porque aún se usa como argumento de que los libros fueron elegidos por Constantino y que estos fueron elegidos por la iglesia para poder mantener su status quo y no, no, no. Ningún concilio eligió los libros que estaban en la Biblia. De hecho, muchos antes tenemos, por ejemplo, la lista de Muratori, alguna lista de Ireneo, incluso la de Marción, donde estos libros, los que hoy tenemos en las escrituras, los que conocemos como la Biblia, estaban en circulación en las iglesias mucho antes de todo esto. En los primeros siglos de la iglesia ya estos libros eran reconocidos como canónicos, como partes de las escrituras, como inspirados por Dios. Y lo que hicieron algunos concilios fue simplemente confirmar esta situación, debido justamente a las herejías que estaban sucediendo y que estaban ocurriendo paralelo a la creación y al funcionamiento de la iglesia. Se hizo como una confirmación, se dijo, no, en realidad estos sí son los libros, pero estos al ser inspirados por Dios y en su providencia ya estaban en circulación dentro de las iglesias, además de tener ciertos requisitos, por decirlo de una manera, para estar dentro del canon. Entonces, no son invenciones posteriores, no es Constantino el que eligió los libros, no, estos libros, una vez que fueron escritos, fueron reconocidos universalmente por la Iglesia como libros canónicos. Así es que derribemos ese mito de que fueron invenciones posteriores, que fueron puestos ahí por X persona, que por X concilio, porque la verdad que no es así. Bien, entonces continuamos con esto. La Biblia es la fuente última de la enseñanza cristiana y la base y norma fundamental de nuestras creencias y práctica. ¿Ya? Todo lo que no se puede encontrar en ella, ¿ya? O deducirse directamente de ella, como la doctrina de la Trinidad, no se reconoce como revelación especial de Dios. Vamos a leer de nuevo. Todo lo que no se puede, ¿saben qué? Se los voy a destacar. No se destacó, de nuevo. Listo. Todo lo que no se puede encontrar en ella, en las escrituras, o deducir directamente de ella, como la doctrina de la Trinidad, como ejemplo, no se reconoce como revelación especial de Dios. ¿Ya? Y estamos hablando de una deducción lógica, concordante con las enseñanzas de la escritura. No vayan a salir con, por ejemplo, la secta de Dios Madre que usa las escrituras para fundamentar sus errores, ¿ya? No porque yo pueda ser un monstruo teológico, si no saben quién es la secta de Dios Madre, yo el domingo pasado hice un programa especial con respecto a ellos debido a que llegaron aquí a Talcahuano y es importante saber quiénes son y cómo refutarlos, que toman trozos, ni siquiera incluso versículos completos, sino que toman trozos de las escrituras, de un libro, de otro, y arman una especie de monstruo teológico para fundamentar sus escrituras. Yo no me refiero a esto, sino que lo que se puede encontrar en ella o deducir directamente de ella, pero en concordancia con la enseñanza completa de las escrituras. Hay un principio hermenéutico que se llama el principio de la concordancia o el principio de la armonía, ya que nos dice que las enseñanzas que yo saque de la Biblia tienen que ser concordantes con su totalidad. Ya no puedo simplemente pensar que una parte enseña una cosa y otra, sino que todo completo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la revelación especial de Dios? Hay muchas evidencias en la tradición manuscrita y en la historia de la Iglesia que apoyan su credibilidad y exactitud.
pero los teólogos a menudo dicen que, en última instancia, la Biblia se autentifica a sí misma, lo que significa que cuando escuchamos la exposición de la Biblia y la tomamos en serio, nuestras vidas son transformadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de una manera que no puede hacer ninguna otra fuente. En última instancia, es porque es Dios el que está hablando y quien autentifica tanto el acto de hablar como el de escuchar, que nosotros, como comunidad de fe, continuamos recibiendo la Biblia como revelación especial de Dios para su pueblo. Antes de darle la lectura recomendada, esa parte es muy importante porque nosotros vemos que hay libros de autoayuda, libros de psicología, y yo no digo que esos no puedan llegar a servir. De hecho, creo que una psicología cristiana es muy útil dentro de las iglesias. Es más, yo creo que toda iglesia debería tener un psicólogo o un equipo psicológico cristiano dentro del equipo de ayuda pastoral. Creo que la ayuda espiritual que brinda el pastor, si le sumamos ayuda psicológica enfocada en la palabra del Señor, puede ser de mucha ayuda. Ahora, la Biblia cambia vidas. La palabra de Dios transforma completamente la vida de una persona. Es más, la palabra de Dios trae de la muerte a la vida. No hay ningún otro libro en el mundo que pueda hacer eso. Entonces, esta revelación especial de Dios es muy importante para nosotros como iglesia, pero también en ella está plasmada la fuente de vida. Bien, nosotros podemos contar nuestras experiencias con muy buena intención, dar un consejo diciendo es que a mí me sirvió o a mí me funcionó tal o cual cosa. Pero el consejo que todo pastor debe dar, que todo consejero debe dar, debe ser, la Biblia dice. Porque esa es la palabra que puede cambiar el corazón. Esa es la palabra que contiene la vida, que Dios mismo reveló. Es lo mismo que Jesucristo nos habla, la palabra. Entonces es muy importante eso. Como versículos clave podemos tener Génesis, Éxodo, Isaías, Ezequiel, incluso Ageo. También tenemos, son versículos que nos muestran de cierta manera la revelación especial, cómo fue transmitida, Mateo 16, 17. Leamos Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Si leemos un poquito arriba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y recuerden que para ese momento eh, ellos no tenían el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Estaba de hecho en creación, podemos decirlo, ¿cierto? Entonces, esta es la revelación especial del Señor. Lo que nos dice directamente quién es Él, qué quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Alguna lectura recomendada tenemos teologías básicas, la de Riley, Packer, Erickson, Grudem, que es un clásico, y la de Horton, que es de una perspectiva pentecostal. ¿Ya? Como siempre les digo, el software bíblico Logos tiene más cosas. Y hoy día vamos a ver un poco la teología básica de Riley, que es una teología que se recomienda mucho, a pesar de que él es dispensacional o cree en el premilenialismo dispensacional, es una teología sistemática muy buena, ¿ya? Y si dejamos eso de lado, que yo no lo comparto, la recomiendo mucho. Sigamos entonces profundizando un poco acerca de la revelación especial. Dice así. En la sección anterior examinamos el tema de revelación general, como lo hicimos también nosotros, como Dios se revela a toda persona en general. Si la revelación total de Dios se puede titular el libro de la revelación, entonces el primer tomo contiene la revelación general y el segundo contiene la revelación especial, que por el contrario no llega necesariamente a todas las personas. ¿Ya? Eso es una aclaración muy buena. Ya, revelación general la encontramos en la creación completa y la revelación especial ya directamente a través del Espíritu Santo, de las palabras del Señor,
Bueno, y aquí vamos a ver vías de la revelación especial. Bien, la suerte. Te van a decir, pero hermano, ¿cómo está diciendo que la suerte es parte de la revelación especial? Bueno, mientras hoy en día no se estimaría muy favorablemente el uso de la suerte, sí sirvió algunas veces para comunicar el pensamiento de Dios al hombre. ¿Ya? Proverbio 16:33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Bien, y otro que es muy conocido es, ¿qué cosa? ¿Cierto? En Hechos del 21 al 26, que es la elección de Matías como reemplazo de Judas. Ahí recuerden que echaron y abro comillas, suerte la decisión. Sabemos que esto a lo que se refiere es a la providencia, a la guía sobrenatural del Señor en todas las decisiones. ¿Ya? No es usual, no es una regla, pero sí ha servido algunas veces para que Dios comunique lo que Él quiere. El Urim y el Tumim, ¿cierto? El pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era una pieza cuadrada de un material primoroso que estaba doblado a la mitad y abierto en la parte cuadrada. Disculpen que lo haya movido tanto. Y abierto en la parte de arriba como una bolsa. Estaba adornado con 12 piedras preciosas en las cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. El Urim y Tumim posiblemente eran dos piedras preciosas puestas dentro de la bolsa, que se usaban como la suerte para determinar la voluntad de Dios. Leamos Éxodo 28:30. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Urim y Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio a los israelitas sobre su corazón delante del Señor. ¿Cierto? Veamos. Hay una que dice, aquí está, donde en primera de Samuel dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Ven cómo ahí la palabra nos enseña que se usaba para buscar respuesta del Señor? Y leamos Deuteronomio 33:8. De Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. Entonces, vemos que también este accesorio que usaba el sumo sacerdote se utilizaba también para conocer la voluntad directa de Dios, que es revelación especial, es una voluntad directa, es una comunicación directa de Dios para con su pueblo, para dar a conocer sus pensamientos, sus ordenanzas. Bien, repito, tanto como la suerte como el Urim y el Tumim fueron usados en ciertos momentos. Ya no lo usamos de esa manera, porque hoy sí tenemos la revelación completa que es la escritura. Ya, continuamos. Sueños. Dios aparentemente usó los sueños para comunicarse muchas veces durante el periodo del Antiguo Testamento y lo hará de nuevo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Esto lo vemos en Joel 2:28, que dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Ya, y también lo vemos en Génesis, en varias partes de Génesis. Los no creyentes, al igual que los creyentes, experimentaron sueños dados por Dios. Vamos a Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech, que no era un creyente, en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Y 31:24, veamos. Pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor también ha usado sueños para transmitir su revelación especial. Yo no voy a entrar al tema de que si hoy el Señor se sigue o no comunicando a través de sueños con sus hijos,
porque podemos ver que el profeta Joel dijo que sucedería, ¿ya? Pedro, si no me equivoco, interpretó esta profecía como sucediendo en el tiempo de los apóstoles. Ya entonces, yo personalmente creo que sí es posible que el Señor aún hoy todavía se comunique a través de sueños, comunique sus pensamientos a través de sueños, pero ya no de una manera predictiva. Pasa lo mismo con las profecías. Ya todo está dicho y revelado en las Escrituras. No obstante, al igual que la profecía, podemos ver esto en 1 Corintios 14, puede ser para exhortación, para edificación, incluso hasta de advertencia, ya, pero no predictivo. Ya, pero no voy a entrar en esto de los sueños, porque también es importante notar que hace un año atrás, por lo menos, hubo mucho musulmán que soñaba con Jesús y se convertía al cristianismo. Entonces, Dios sabe y yo me someto a Él. Visiones. En una visión, el énfasis parece estar en lo que se oye, mientras que en un sueño en lo que se ve. También el ser humano implicado parece estar más activo al recibir una visión. Ya veamos Isaías 1:1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Y Ezequiel 1:3, perdón. La palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. ¿Ya? Entonces, la visión también es una forma en que el Señor ha usado para revelar, ¿ya? Nuevamente, voy a dejar a criterio de cada uno el hecho de la continuidad de este tipo o esta vía de revelación especial que Dios usa para transmitir sus pensamientos. Teofanías. Antes de la encarnación, las teofanías se asociaban con la aparición del ángel del Señor, el ángel de Jehová, quien comunicaba el mensaje divino a las personas. ¿Ya? Leamos Éxodo 3:2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. ¿Ven? A ver, me van a tener que disculpar 10 segundos, mis hermanos, solo 10 segundos. Ahí sí que me había quedado la puerta. A ver, para que enfoque la cámara. A ver ahí. Oh, la cámara no me quiere enfocar ahora. Sí, lo que pasa es que había quedado la puerta mal cerrada y el viento la abrió. Ya, ahí sí, por ahí vamos, ¿o no? Bueno, ya volverá, ahí estamos. Ok, mis más sinceras disculpas. ¿Cierto? Entonces, estábamos leyendo Éxodo 3:2, donde apareció el ángel del Señor. Veamos también, a ver, este creo que es, sí, Zacarías 1:12. Entonces el ángel del Señor respondió, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Vemos que el ángel del Señor tenía interacción con las personas. Ahora, muchos teólogos consideran que el ángel del Señor ese era Cristo, ¿verdad? Y más que teofanía, podríamos llamarlo una cristofanía. No obstante, para propósitos de esta enseñanza, la teofanía era la comunicación que tenía Dios a través del ángel del Señor, el ángel de Jehová, como también se llama. Otra vía de revelación especial, ángeles. Dios también usa ángeles creados para llevar su mensaje a las personas.
Esto lo podemos ver en Daniel 9, 20 al 21, Lucas 2, 10 y 11, Apocalipsis 1, 1. Nótese Apocalipsis 19, 17, donde Dios usará un ángel para comunicarse con las aves. Leamos. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. ¿Ya? Sabemos que Apocalipsis es un lenguaje figurado, que es un lenguaje apocalíptico, pero es un buen ejemplo de cómo el Señor puede usar ángeles para transmitir su voluntad. Sin hablar de Daniel, ¿verdad? Cuando le trae la respuesta directamente. Leamos Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, también el Señor ha usado y puede usar ángeles para transmitir eh, algún mensaje. Repito, la escritura ya es la revelación completa. ¿Ya? Nosotros deberíamos tratar de buscar lo que ya está revelado ahí. ¿Me entiendes? Como buscar la revelación de lo ya revelado. Ya no hay más revelación predictiva. Tampoco la Biblia se sigue escribiendo. Pero es una manera. Los profetas del Antiguo Testamento fueron portadores del mensaje de Dios a la humanidad. Segunda de Samuel, Zacarías 1:1, al igual que los profetas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Al igual que los profetas del Nuevo Testamento. Ellos hablaban con autoridad porque comunicaban la palabra del Señor. A un predicador o maestro de hoy en día no se le puede calificar de profeta, puesto que él proclama o explica la palabra de Dios previamente dada y escrita. Voy a poner eso en pantalla grande para que ustedes lo puedan leer bien o sacar una fotito o algo. A un predicador o maestro de hoy en día no se le puede calificar de profeta, puesto que él proclama o explica la palabra de Dios previamente dada o escrita. Esto lo vamos a profundizar en los próximos episodios con respecto a la revelación especial, ya, pero es lo que decía, en 1 Corintios 14 vemos que la profecía de hoy es para edificación, exhortación, ya no es predictiva, no hay profetas como tales como había en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ya no hay de ese tipo de profetas. Eventos. La actividad de Dios en la historia también constituye una vía de revelación. El librar al pueblo de Israel de Egipto reveló los hechos justos de Dios de acuerdo con Miqueas 6:5. Los actos de juicio revelan quién es Dios. Esto lo vemos en Ezequiel 25:7. Y por supuesto, la encarnación de Cristo exhibió a Dios, ¿verdad? Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hoy en día no podemos dejar de decir que estos eventos tienen que ser históricos y basados en hechos para que también sean comunicativos. Porque hoy algunos están poniendo la fe existencial antes que la histórica. En otras palabras, están intentando crear la revelación aparte de los hechos históricos. Semejante historiografía existencial nunca formó parte del sistema de los escritores bíblicos. No solo tienen que ser históricos los eventos, sino que además tienen que ser interpretados por medio de la inspiración divina si es que vamos a entender su significado en forma precisa. Por ejemplo, muchas personas fueron crucificadas. ¿Cómo sabemos que la crucifixión de un Jesús de Nazaret pagó por los pecados del mundo? La palabra de la revelación especial clarifica e interpreta correctamente la oscuridad del significado de los eventos. Creo que ahí quedó clara la explicación, que hay eventos que pueden sonar general, que pueden haber ocurrido más de una vez, pero es la revelación escritural la que nos permite interpretar dicho evento de la manera que Dios quiere que lo hagamos para poder extraer el mensaje de Dios. Y
Jesucristo también. Sin lugar a dudas, la encarnación de Jesucristo fue una avenida sumamente importante de revelación especial. Él explicó al Padre, revelando la naturaleza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios y el amor de Dios. Nuestro Señor hizo todo esto por sus hechos, ¿verdad? Y sus palabras. La Biblia. En realidad, la Biblia sirve como la más inclusiva de todas las avenidas de la revelación especial, porque ella contiene en forma permanente muchos aspectos de las otras avenidas, usando avenida de manera metafórica para explicar estas vías de revelación. Aunque Dios indudablemente dio otras visiones, otros sueños y otros mensajes proféticos que no fueron incluidos en la Biblia, no sabemos ninguno de sus detalles. Además, todo lo que conocemos de la vida de Cristo aparece en la Biblia, aunque, por supuesto, no todo lo que él hizo o dijo se relata en las Escrituras. Esto lo vemos en Juan 21-25, que dice que, veamos, hay también muchas cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Bien, sigamos. Pero la Biblia no es simplemente el archivo de estas otras revelaciones de Dios. Ella también contiene verdad adicional que no fue revelada. Por ejemplo, por medio de los profetas y aún durante la vida terrenal de Cristo. Así que la Biblia entonces es tanto el registro de los aspectos de la revelación especial como la revelación misma. La revelación en la Biblia no solamente es inclusiva y sin embargo parcial, sino que también es precisa, porque la palabra es verdad, dice Juan 17:17. Progresiva, ¿verdad? Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Progresión y con propósito. Ya vimos que toda la escritura es útil para, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender y corregir. Existen dos puntos de vista en cuanto a la credibilidad de la revelación bíblica. Los fideístas insisten en que las escrituras y la revelación que contienen se autentican por sí mismas, es decir, llevan en sí mismas las evidencias de su veracidad. La infalibilidad de la Biblia se tiene que presuponer, y esto debido a que la escritura dice que es inspirada y el Espíritu la acredita. Fideísta, todo por fe. Los empíricos, por otro lado, enfatizan la credibilidad intrínseca de la revelación de la Biblia como digna de creerse, es decir, axiomática. El hecho de que la Biblia se atribuya a sí misma autoridad no constituye necesariamente una prueba de su autoridad. Más bien existen evidencias factuales, históricas, que constituyen las credenciales de la Biblia y validan la verdad de su mensaje. Mi sentir es que hay verdad en dos puntos de vista, de modo que ambos pueden ser y deben ser usados. Yo opino lo mismo. Ninguno de los dos extremos es correcto, pero si los usamos como complemento, podemos lograr una mejor interpretación y acercamiento a las escrituras. Algunos puntos de vista contemporáneos sobre la revelación. Todos los puntos de vista contemporáneos tocante a la revelación comparten varias características en común. Uno, son subjetivos en orientación. La revelación se descubre en la experiencia o en la manera en que el intérprete entienda las experiencias de otros. Sin una norma o criterio objetivo, estas son inestables, porque el entendimiento de la revelación depende del concepto del intérprete. A causa de 1 y 2, que acabamos de leer, los puntos de vista contemporáneos de la revelación son subcristianos, porque elevan la mente humana por encima de la materia revelada por Dios. ¿Ya? No es subjetivo su revelación y tampoco la podemos usar sin una norma. Bien, la revelación como actividad divina. Este punto de vista mantiene que la revelación consiste de los hechos poderosos de Dios de la historia. Por supuesto, hay verdad en esto.
porque Dios sí se reveló. Denme un minutito. Asimismo, en hechos históricos, ¿cierto? Los conservadores creen que esos hechos fueron objetivos y en algunos casos milagrosos. Los liberales niegan la historicidad real de esos hechos. Sin embargo, tanto los conservadores como los liberales dejan la interpretación de esos hechos al genio del intérprete. Aquellos que niegan la realidad histórica de estos hechos tratan de afirmar que estos fueron, sin embargo, los hechos de Dios a los cuales el intérprete les atribuyó propósitos significativos. La revelación entonces puede ser un poco más que un evento psicológico en la mente del intérprete. Estamos viendo algunas vistas contemporáneas, actuales, que no son correctas. La revelación como encuentro personal. Esta escuela de pensamiento, la revelación no consiste en información que se comunica, sino en un encuentro de persona a persona. Por lo tanto, a Dios se le puede conocer solamente como sujeto, nunca como objeto, porque para lograr esto último se necesitarían proposiciones acerca de Él. La revelación no nos provee información acerca de Dios, sino nos da al mismo tiempo Dios en un encuentro personal. Pero la revelación acerca de Dios, proposiciones, es necesaria para la revelación de Dios, el encuentro. Los datos son esenciales para el encuentro. La revelación como encuentro hasta cierto punto separa la revelación de la historia e indudablemente su fundamento es existencial. Como ejemplo, en la Biblia la autorrevelación de Dios es personal en vez de proposicional. Es decir, fundamentalmente la revelación se halla en la relación, confrontación, comunión, más bien que en la comunicación de datos. Tradicionalmente, la Biblia y la revelación han sido inseparables. Los puntos de vista contemporáneos han puesto una cuña entre la Biblia y la revelación, con resultados desastrosos. Ahora, no es necesario encontrar la revelación solamente en la Biblia, sino en los hechos poderosos de Dios y en el encuentro personal. La experiencia existencial ha reemplazado la verdad objetiva como la palabra de Dios. ¿Ya? Y este resumen que yo tengo acá destacado, se los voy a poner grande para que lo leamos juntos. En resumen, la revelación especial como ahora se halla en la Biblia provee el contenido del mensaje de Dios al mundo. La inspiración concierne al método que Dios empleó para realmente fijar ese contenido en las escrituras. La inerrancia se relaciona con la precisión de esa transcripción. Perdón. ¿Ven? Entonces, la revelación especial de Dios, si bien hemos visto que tiene varias vías, ¿cierto? O maneras de llegar a nosotros, nos damos cuenta que las principales son la Biblia y Jesucristo mismo. Las otras podemos, y la iglesia sí puede discutir que en la actualidad se estén usando. Ahora, muchas de las formas contemporáneas, como se expresa la revelación, están equivocadas porque tratan de cercenar la manera en que nos acercamos a ella. Pero nosotros sabemos que la revelación de Dios es una revelación directa del Señor para nosotros, tanto en sus hechos históricos como en lo que está escrito en la palabra de lo que Dios dice de sí mismo, ¿verdad? Porque esta es una autorrevelación del Señor, como lo que Cristo nos dice del Señor, como que lo de los apóstoles y profetas no dicen de Dios. Y esto en su conjunto forman esta revelación especial que permite que nosotros descubramos al Dios verdadero y que permite que actuemos y nos acerquemos como Él quiere que lo hagamos. Por eso es importante tomar en consideración lo maravilloso que es la revelación especial del Señor. Ya, la Biblia no es un libro más. Lo que está escrito en ella no son fábulas. Jesucristo no es solo un personaje histórico, es Dios encarnado, que caminó en este mundo, que fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y está hoy a la diestra del Padre reinando. Entonces,
Este fue el primer episodio, el episodio número 44 de esta excursión, pero el primer capítulo, por decirlo de una manera, de lo que es la revelación especial. Ya terminamos con la revelación general, ahora estamos con la revelación especial. Profundizaremos en los siguientes episodios acerca de estas vías de revelación especial para que podamos entenderla un poco más. Lo que yo les presento es una teología sistemática y bíblica. Cuando hay más de una interpretación o más de una escuela teológica con respecto a un tema, yo trato de presentarlas todas las que hay, para que usted finalmente decida con cuál se queda. Yo me rijo por las escrituras y eso es lo que presento, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este ministerio. La teología es maravillosa. Si ustedes pensaban que Dios es grande, Dios al estudiarlo, al acercarnos a Él, nos damos cuenta que es enorme. Entonces, entre más y mejor, recuerden, estudiamos, entre más y mejor teología tenemos, entre más y mejor conocemos a Dios, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Bien, entonces, hermanos, este ha sido el episodio número 44, ¿sí? 44 de esta excursión por la teología sistemática, donde vimos la revelación especial. Aún queda mucho por delante y Dios me permita seguir haciendo esto hasta que, hasta que Él quiera. Somos el Ministerio Numbrera, cuyos pilares son la evangelización, es decir, llevar la palabra de Dios a todo lugar, a toda criatura, donde Él nos permita, y la edificación de los santos, a través de la enseñanza teológica, bíblica, por supuesto, y por ahí apologética y filosófica. Ya recuerden que la palabra es inerrante e infalible, digna de toda confianza. Bien, así que este ha sido este episodio. Que tengan un excelente fin de semana. Largo, acá por lo menos cierto, es feriado hasta el día martes, así es que disfruten junto a su familia y no se olviden que mañana debemos ir a congregarnos. Así es que Dios les bendiga de sobremanera.